Buenas tardes de nuevo, familia. Han salido ya los visitos en el día anterior. Nos hemos concentrado. Estamos más cómodos en el Señor. Él se viene a llevar nuestras cargas, que son pesadas. Y ahora nos invita a sentarnos y dice, oye, vamos a comer un pan del cielo que no es el pan que tú estás acostumbrado. Por eso quitemos nuestra mente natural. No se puede acercar uno a Cristo Jesús con una mente natural. Tienes que acercarte con una mente espiritual, porque tú estás aquí para edificar en dónde? En el reino de los cielos. Y para eso son las instrucciones que hacen que suba su pueblo. Amén. Pero antes de comenzar, tengo una petición. Tenemos que estar unánimes, orando unos por otros. Por eso quiero que oremos por la madre de Laura, Araceli. Araceli se va a vacunar. Creo que es la cuarta dosis, Laura, o la quinta. Le van a poner dos, la cuarta dosis del COVID y la del antigripal. Y antigripal. Claro, una mujer con su edad es algo, tiene que ser algo chocante. Yo me voy a vacunar dentro de poco y también ya estoy así, porque como vamos a viajar mi mujer y yo, siempre tenemos que sentir la cubrición de Dios. Cuando ella me hablaba, yo recordaba el pasaje de Pedro cuando le mordió la serpiente. Él ya había sido náufrago, ellos no quisieron obedecer, que sacaran todo de la barca, que Dios iba a romperla. Sin embargo, ellos quisieron ir con todo y al final vemos que los caminos del Señor, cuando el Señor te dice sacar algo de tu barca, tienes que sacarlo, porque vas a perecer. Después, a última hora, ellos se arrepintieron y quisieron sacarlo, pero ya Él le dijo que Dios iba a salvar sus vidas, pero que el barco ya se iba a destruir. Es bueno que nosotros creamos esa palabra. Ninguno pereció, ni los conversos ni los inconversos. La palabra de nuestro Señor siempre va a ser fiel. Y no hay un veneno de ninguna serpiente, de ninguna víbora, ni ninguna arma forjada por ningún hombre que tenga prosperidad ante los signos de Dios. Si así lo creemos. Amén. Por eso te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, esta tarde. Decimos tu nombre, Padre, y ante ti, Señor, pongo a nuestro hermano Araceli, Padre. Sé que tú ya estás vigilante, Padre, pero tú no permites que tu pueblo ande en pensamientos, sino en declaraciones, Padre. Por eso declaramos, Padre, y la ponemos delante de ti, Señor, para que tú seas su sanador, Padre, para que tú seas la que la cubra, Padre, para que esas inyecciones, Señor, no le causen daño, Señor, sino beneficio y beneficio para su vida, Padre. Ponle tú, Padre, ese vallado en su vida, Padre, para que vea que el Dios tan grandioso se hace festividad en nuestra vida cuando dice que donde tú estés, allí estaré yo. Por eso te bendecimos, Padre, y ahí te las ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres conforme a tu bendita voluntad. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Amén. Vamos a seguir hacia una madurez y una madurez espiritual, a una vida abundante. Yo quiero una vida abundante. Y quiero madurez espiritual. No quiero ser avergonzado delante de Jesús. Como pasar por Cristo Jesús sin haber sido cambiado, sin haber sido transformado. Como el que hizo un sacrificio en vano por mi vida. Tenemos que saber y aprender a adquirir esa madurez. Porque sí es evidente que el hombre, y así nos marca la palabra, una vez que se nos ha dicho ya no tenemos excusa. Hay personas que dicen, yo veo personas que muchas veces me han hablado, o como aquel etíope, si no hay nadie que me lo explique, ¿cómo voy a creerlo? ¿Cómo voy a saber lo que significa esto si no hay nadie que me lo explique? Pero una vez que se te ha explicado,
En el ser humano hay una decisión de hacerlo o no hacerlo, de escoger un camino o de escoger el otro. Porque dice la palabra que ustedes sí me podéis negar, pero yo no me puedo negar a mí mismo. ¿No dice eso la palabra? Evidentemente es Dios creador de todo, el enemigo no puede crear, pero sí hay personas que se constituyen hijos de uno y te puedes constituir hijo del otro. ¿De en qué forma nos vamos a constituir? ¿En qué forma vamos a crecer? De la forma que nos alimentemos. Tú te alimentas de este mundo y ya sabes quién te está constituyendo. Tú te alimentas de Cristo Jesús, ya sabes. Y si no, y si estás entre medio de agua, ¿qué dice nuestro Señor? Que eres tibio. Y los tibios los vomito de mi boca. Qué duro es ser vomitado por Jesús. La persona que tú le enseñas el sacrificio, que le das a adquirir una nueva vida de nobles, de comida para nobles, que es el pan del cielo, de caminos de santidad, y no las quieren, sino que lo que hacen es vivir a dos aguas. No quieren ser cambiados, no quieren ser transformados. En Cristo Jesús hay que adquirir el cambio, y esa es la madurez. De lo que dice, cuando tú vas al médico, es que dice que lo que tú comes, tú eres, que sí. Así en Cristo Jesús. Cristo Jesús no tiene una varita mágica. Yo siempre digo, en mi conversión en Cristo Jesús, hay muchas cosas que cambiaron de mi vida en un momento. Pero después otras fue por convencimiento, por doctrina, por la búsqueda de nuestro Señor. Porque yo soy torpe ahora, pues tú imagínate cuando yo conocí a Jesús. Mundano, carnal. Y Dios empezó a alinear los pensamientos, el corazón, a restaurar, a sanar, a liberar. Y yo recuerdo mucho que en mi camino quizás me señalaron, a este no hay quien lo cambie. Porque yo después de los caminos del Señor he visto personas que han hecho lo mismo. Si no ha cambiado ya, no cambia. El error en Cristo Jesús. Porque nosotros tenemos un peregrinaje en Cristo Jesús. Y la obra es de Él. Yo me gustaría, y seguramente mis padres les gustaría haberme convertido en un instante. Y nosotros queremos convertir a la gente en un instante. Pero la obra de Jesús es tremenda. Y Él sabe dónde tocar para no dañar. Por eso la palabra nos enseñó la semana pasada de no tener ese dedo acusador, ni esas bocas blasfemas que no solo blasfeman contra el hermano o la hermana, sino que blasfema contra la obra del Espíritu Santo. El Señor siempre nos va a invitar a permanecer en la casa. Tú permaneces en la casa, tú vas a comer de lo mismo que los hermanos, y el que permanece, la obra de Dios se va haciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo no puede permanecer. Esto es la presencia de Jesús cuando entró y aquel demonio que viene a atormentarnos, que viene a darme la cháchara antes de tiempo. El carnal no soporta la palabra de Dios, pero los escogidos de Dios sí la soportan, porque es sanidad para su vida. Y yo siempre he dicho que Dios más me ha sanado, no en los platos que más me han gustado, que ha sido siempre cuando está vosotros. En los platos más duros que me ha costado tragarlo y digerirlo, cuando mi Cristo me ha puesto contra la pared y me ha dicho que tengo que sacar cosas de mi vida, son los platos más deliciosos que mi alma luego más ha gozado, porque han sido triunfo y triunfo en Cristo Jesús. Señor, mi padre no podía, mi madre no podía, mis hijos, la familia, la sociedad, yo siempre con esa forma de actuar, con esa mente, con este corazón, siempre caía en el mismo error y ahora viene mi Cristo Jesús y libera nuestra vida. Y lo hace de una forma que no lo hace el ser humano. El ser humano es condenado. Tú eres tonto, tú no vales para nada,
tiene el futuro más negro que la boca de un lobo. Yo he visto a las familias visibles son los hijos y lo que están haciendo es profetizar y poniendo cargas sobre sus propias vidas. Un hijo de Dios no puede hacer eso. En el amor de Cristo, el árbol más galeado lo enderezamos. Porque sí es Cristo Jesús. Porque ya no vamos en nuestro nombre, sino vamos en el poder de Cristo Jesús. Y esa es la madurez que tenemos que adquirir. Si tú quisieras ponerte morenito, ¿tú qué harías? Te pones al solito, que sí. Cuando tú quieres que la vida de tu vida o la vida de otra persona cambie, exponlo. No al sol, sino exponlo a Cristo Jesús, exponlo a la palabra de Dios. Cuando se curve, porque tú has visto los recién convertidos no permanecen mucho en la misma silla. Se levanta, que si voy para allá, que si voy al baño, que si voy a otro sitio. Hay algo ahí hasta que Dios lo va acercando y lo va alineando y cuadrando. Nosotros en nuestra vida, si verdaderamente hemos deleitado la presencia de Dios, un hijo de Dios sabe que yo puedo predicar con una persona, puedo orar, puedo sacar demonios, puedo liberar, puedo sanar, pero tengo que llevarlo a los pies de Cristo Jesús, porque ese es el evangelio. Si no, haríamos adeptos de Antonio, o haríamos adeptos de nuestro hermano Abel, o haríamos adeptos de nuestra hermana Mariana, y eso es un pecado ante los ojos de Dios. Aquí el Rey es Cristo Jesús. Y la doctrina de Cristo Jesús es conducir a la vida a sus pies, para que Dios haga la obra. Dios envía enviados a darle un mensaje a una vida que está cargada, que está turbada, y en ese momento tú liberas, sanas, restauras y el poder de Dios se muestra. Pero yo recuerdo cuando estaba Pedro y Juan ahí predicando y sanaron a un hombre y el pueblo lo quisieron ensartar y ellos se mosqueaban y decían, ¿pero ustedes pensáis que nosotros tenemos algo por nosotros mismos? Aquí el único que merece la gloria y la honra es nuestro Señor Jesús. Nosotros somos solo instrumentos donde Dios puede mostrarse a la vida, porque ahí la palabra dice que muchos entran en fábula. Dios va conmigo, Dios está aquí, y ahora tu vida. Yo he visto ladrones antes de pegar un golpe, Cristo va conmigo. Y le voy a presentar esto a mi Cristo antes de cometer una fechoría. ¿Tú te crees que Cristo va a ir ahí contigo? ¿Tú crees que Cristo va a ir en tus malos caminos? Cristo no va. Mírame la exhortación de Cristo cuando los discípulos iban caminando con él y la mente del enemigo que siempre, Señor, hay pobre, y se puede seguir hacia adelante, que habrá muchos pobres. En el camino los encontraréis. Pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante en Cristo Jesús. En la obra, en el seguimiento en Cristo Jesús, haremos muchas cosas. Pero pararnos a hacer una obra social y alejarnos de Jesús, eso no quiere Jesús. Por eso, para no ser engañado por la serpiente, porque la serpiente lo primero que hace es atacar a este. Con un pensamiento, lo baja al corazón, y esa es la que habla nuestra la bendita palabra, que es la concupiscencia. La concupiscencia es el hecho de hacer algo. Viene el pensamiento, baja mi corazón y lo voy a realizar. Pero dice la palabra que se puede cuidado, porque cuando lo realizáis, germina. ¿Y qué da luz? Da luz, muerte. Y eso es lo que no queremos nosotros, que siempre haya el enemigo. Ya en el Hijo de Dios no puede verse como las películas con dos cuernos y muy feo. En la Biblia me dice que es un ángel de luz, un imitador de nuestro Señor, y siempre va a venir sutilmente a provocar un despego de ti. ¿Viste cuando nuestro Señor Jesús fue al desierto y confrontó al enemigo? Yo no veía al diablo hablando de cosas mundanas, sino él estaba predicando de la palabra. Es una palabra
saca de contexto. Por eso Jesús, cuando fue a su pueblo, dice, se habéis perdido, pusiste la mirada más en la serpiente. Dice, si nosotros somos hijos de Abraham, ustedes son hijos de Abraham, si fuerais de Abraham, me aceptaríais a mí, aceptaríais la palabra, pero como no soy hijo de Abraham, soy hijo de vuestro padre el diablo, las cosas de vuestro padre el diablo hacéis. Y ellos estaban hablando con los dos, no me imagino los del pueblo como estarían. Pero ellos, en su estado, creían que estaban caminando y caminando bien, y estaban ciegos. Estaban perdidos. Jesús dijo, tanto como dices que ves, más ciego estás. Y eso es la madurez que nosotros tenemos que alcanzar en Cristo Jesús. Caminar hacia adelante. No importa lo torpe que uno sea. Pues Dios va a obrar. Y Dios te va a utilizar. Porque qué bello es que no hace excepciones de personas. Pero lo curioso, por eso los hombres dicen, ¿qué es el hombre para ti, Señor? Es que no lo puedo entender, es que no lo puedo comprender. Porque quieres enviarme tú a otra vida. Porque quieres sanar otra vida a través de mí. Porque quieres liberar demonios a través de los vasos que tú escoges. Y esa es la obra de nuestro Señor. Mostrarse al mundo contigo y conmigo. Pero si yo voy al mundo y me muestro, dice como se suele decir, no me toco las palmas que me conozco. A veces hay cristianos que son peores de los mundanos. No hay un cambio en su vida. No tienen un temor a Dios. Uy, esto lo hacía antes, pero ahora hay una palabra que ya me ha marcado mi corazón, que ya va creando lindes. ¿Sabe lo que es las lindes de un campo que marca el terreno? Y sabe mi padre que yo por aquí, y el Hijo de Dios sabe que ya no le pertenece al diablo. Yo al diablo no le temo. Yo le temo a la mano de mi Señor. Ya el diablo conmigo, yo he sido comprado con un precio de sangre, creo en mi Señor Jesús y en sus caminos ando. Y cuando me he equivocado, he visto la disciplina de mi Señor. Y meterme en el redil como la oveja. He visto al pastor que tiene el callado, con un lado espera y con el otro la coge para atrás. Pero qué bonito mi Jesús que dijo, qué bonito que yo discipline, para que no sea disciplinado por el mundo. ¿Sabes la disciplina del mundo? Muerte. Cadenas. ¿Quién nos sacará de ella? Si nosotros no entendemos la bendita palabra y nos descarriamos y pisotamos la sangre de nuestro Cristo. Por falta de conocimiento. Bueno, a veces nos falta conocimiento, a veces es no querer. Porque no creo que mi Cristo diga, ay, de los que pisoteen la sangre de mi amado a una persona que no tiene conocimiento ni entendimiento. El Señor Jesús conoce nuestra naturaleza. Pero Él siempre está martillando y Él siempre va a estar dándonos forma, que es lo que le agrada a Él, darnos forma en Cristo Jesús. Amén. Por eso vamos a seguir hacia esa vida abundante que a Dios le agrada. Yo quiero esto en Cristo Jesús, quiero recuperar mi casa, quiero recuperar mi familia, quiero que Cristo vea la obra de Cristo en mi vida realizada. Y eso solo lo arrebatan los valientes. ¿Los valientes quiénes son? Aquellos que no ven, pero lo hacen. Y ahí cuando vienen las manifestaciones de Dios en la vida. Los que quieren ver las cosas, porque el otro día me pasó en Sevilla, me decía un hermano, yo me gustaría entregarme a la obra del Señor, pero yo voy a pedirle a los líderes que me pongan un sueldo y así yo me puedo dedicar a la obra. Error. Ahí ya, yo primero lo escuchaba, lo veía que hablaba también, pero de repente como si se convirtiera en un bebé, un niño. Moisés, Abraham, todos los hijos de Dios, ninguno tuvieron un sueldo, pero creyeron en la palabra. Busca el reino
iban con ellos. Y cuando Dios va contigo, Dios no escatima, te da y te da la gordo. No vas con peseteo. Dios da, porque sabe tu mente, sabe tu corazón y que no te vas a perder. El diablo muchas veces tienta lo poco y a veces, cuando las vidas son prosperadas, las personas se pierden y son tentadas y engañadas por el enemigo. Ya no siguen a Dios, sino se postraron a aquel que le dijo un día a Jesús: si te postraras ante mí, te daría todo este mundo. Por eso sabemos cuándo es la prosperidad de Dios, cuándo es la prosperidad del enemigo. Porque cuando es la prosperidad de Dios, el Hijo de Dios sabe de dónde proviene y sigue continuando en Cristo Jesús y en su obra. Pero cuando el otro descansa ¿ha visto el libro de Cantares? Dice: descuidarte las viñas de otro y descuidarte la tuya. Que mal es descuidarnos nosotros y pensar que voy a ayudar a mi casa, que voy a ayudar a mi hijo, que voy a ayudar. Me pasó el otro día con quien no recuerdo, un hermano. Le tuve que dar la palabra de Abraham. Deja salir a Agar y a Ismael de tu casa porque no tienen que heredar contigo. Dice que a él le dolió profundamente en su corazón, pero le vino palabra a Abraham y le dijo: obedece la voz de tu mujer. Y ahí entendió, porque dice: yo prosperaré a ese niño y nada le faltará y lo haré grande. Y ahí entendemos que todo está sujeto por el Señor. La obra es de Dios. Tu vida tiene que estar en Cristo Jesús. ¿Tú crees que yo sostengo a mi hijo que está en Sevilla o a mi hija que está en Sevilla? A mí me lo sostiene mi Cristo Jesús. Sigo en sus caminos. Y yo le entregué mis cargas, que yo no puedo. Yo vivo en otro lugar, en otro sitio. A veces he hecho las cosas muy mal. Y me dice: tú despreocúpate y sigue hacia adelante. Y ahora formo un carácter. Y ahora son los niños los que vienen en busca tuya. Los niños los que quieren escuchar la palabra de Dios. Los niños que se están congregando en otra iglesia. Y yo no tengo ningún mérito porque todo lo hizo Jesús. Y se confirma la palabra cuando seguimos a Jesús ciegamente. ¿Recordáis el pasaje del juez injusto? ¿Sabéis que le pido al Señor y no me lo da? Le pido al Señor y no me lo da, le pido al Señor y no me lo da. Aquella mujer insistió y dice que por su insistencia fue oída. Insistemos en Cristo Jesús, que verás cómo Dios lo hace. Pero necesitas ser aprobado por nuestro Señor en tu actitud de caminar hacia adelante. Porque la fe es la certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo voy a esperar en Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos y si nos da tiempo de terminarlo. Estuvimos con el maná, ¿vale? ¿Qué es el maná? Pero no nos dio tiempo de terminarlo la semana pasada. El maná tenía 4 puntos: era el trigo de los cielos, el pan de los nobles y un alimento espiritual. Y el punto D era una señal. Lo vuelvo a repetir: punto A, trigo de los cielos; punto B, pan de nobles; punto C, alimento espiritual; y punto D, una señal. Era una señal. Era una señal. El Salmo 78, 23, 25 dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo de los cielos. Pan de noble comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. Qué bella palabra, ¿eh? Un pan que no pertenecía a mí. ¿Has visto cuando tú ves en la tele la
personas hasta que catan la comida antes de ser servida. El mejor vino, hay un protocolo en la forma de servir, en la forma de atender. Qué bonito, ¿eh? Que nuestro Señor, aún no sabiendo ni cómo sentarnos en una mesa de realeza, Él descendió su pan para darnos de comer. Pero todo es una figura de lo que había de venir, ¿vale? Pero el maná, vemos en esta palabra que el maná solo se derrama en un lugar, el maná se derrama en un sitio. Por eso, cuando tú ves a personas que te digan, Dios me bendice, pero no está cruzando por donde le ha dicho el Señor, el maná se repartió en el mundo entero, se repartió en aquel lugar. ¿Y por qué se le... Tú piensas, para que tu mente se afirme, ¿por qué se derramó en ese lugar? ¿Quién estaba en aquel lugar? Los hijos de Dios. Estaba su pueblo, saliendo de una esclavitud. Y Él no iba a permitir que pasaran un desierto en seco. Él tenía que darle un alimento que solo proviene de arriba, que no se lo ha dado a cualquiera, solamente a su pueblo. Tenemos que seguir caminando por ese camino que está trazado por nuestro Señor para ver las maravillas de nuestro Señor. Amén. Punto es pan de noble. ¿Por qué dice pan de noble? ¿Por qué lo derrama solo al pan de noble? ¿Saben? En Mateo 13:11, cuando le piden a Jesús que Él explique sobre las parábolas, ¿conocéis las parábolas, no? Él empieza a decir que ¿por qué hablas en parábolas, mi Señor? Porque a ellos les he escondido las cosas, pero a ustedes he dado a conocer el reino de los cielos. Porque aquellos se lo hablan en parábola, ¿para qué? Para que viéndolo vean y escuchándolo oigan. Pero ustedes, los que camináis conmigo, los que estáis en la obra, los que estáis caminando, a ustedes todo lo dado a conocer. Ahí vemos otra vez el pan del cielo. Que nosotros aquí comemos un pan que no está comiendo otro cualquiera. ¿Pero por qué? Porque tú aquí estás adquiriendo una madurez para después ser enviado a este mundo. Y tú vas a ser una persona que le vas a impactar a cada vida que te acerque, porque ese pan nunca lo han probado. O sea, cómo estas personas me aman en el amor de Dios, cómo esta persona no mira mi suciedad, no mira mi lepra, no mira mi enfermedad, no mira mis circunstancias, y me habla de una forma que no me han hablado en la vida, porque el lenguaje es diferente. Y lo que comes tú no es lo que como yo. Porque cada día nosotros en Cristo Jesús estamos sentados en una mesa real. Él ya ha preparado aquí. Yo a veces traigo una cosa y todavía ni he empezado a leer. Y el Señor te lleva por un lugar, te lleva a otro, pero Él te alimenta y alimenta a su pueblo. Amén. Pan de noble. Recordamos el pan de noble. El pan de noble hay que saber comérselo. Es como, yo siempre digo, tú, el chico que yo quiero un Mercedes, yo quiero un Porsche, yo quiero una casa, pero tú sabes lo que vale. Las cosas son ilusiones, pero la batería de un 6, la batería de un SEAT vale 50 o 80 euros, la batería de un Mercedes te cuesta 400 pavos, un foco roto vale 2.000 euros. A veces queremos algo y no sabemos el valor, porque no vamos a saber cuidarlo. Ha dicho que tú, no sé si ha pasado en la casa, que tú compras un sofá de cuero, o tú has visto a la vecina que ha podido comprárselo, el sofá de cuero dice, mira, me ha costado 3.000 euros, pero ahora llega el niño y se sube con los zapatos y la otra se asusta porque no está capacitado para disfrutar de eso, no ve el valor
de las cosas. Y nosotros podemos tener como la parábola del sembrador, que está en Mateo o en Marcos 4 del 1 al 9. Marcos 4 del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y salió con él mucha gente, y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente que estaba en la playa les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, en parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 4%, al cual de 70 y al cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice la palabra. La semilla que cayó, aquí vemos que está cayendo en 4 terrenos, pero la semilla sigue siendo la misma. Cuando tú siembras habas, ¿qué sale? Habas. Tú siembras pimiento, sale pimiento. Pero ahora, ¿por qué en las vidas nosotros recibimos el mensaje del Señor, recibimos el pan del cielo, pero en las vidas no sucede lo mismo? ¿Y sabe por qué no sucede lo mismo? Porque nuestro Señor Jesús no habla de la tierra. Como hemos hablado de que no están preparados para tener un Mercedes, hay tierras que no están preparadas. Entonces, cuando cogen la semilla, su vida, como dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿cuándo qué? Cuando no la entiende. ¿Qué significa que no la entiende? Que está aquí como que... porque no tengo otra cosa que hacer. No está adquiriendo un lenguaje, no está adquiriendo doctrina, no quiere aprender. Entonces esa tierra dice que el enemigo viene y la arrebata. Es muy doloroso que el diablo le vea el tesoro que se ha derramado en ti y tú no lo has apreciado. Es como si te regalaran un buen reloj y tú lo tratas como un reloj de los chinos. Va a venir el que sabe el valor que tiene y te lo va a quitar. Así es la palabra de nuestro Señor. Dice que viene el enemigo y se la arrebata. Tú no la quieres, yo sí la quiero. Y se la quita. Después hay otra entre pedregales que dice que no tiene profundidad, que sale el sol y se quema. Sin profundidad, ¿qué significa? Personas superficiales. Personas... Yo he visto a los jóvenes cuando son fantasiosos, igual que nosotros. Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser bombero, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Igual que el que sale en la tele. Una unción, como le predico a la gente, pero... si es como ha dicho el hermano, si no te preparas, ¿tú qué vas a dar de la gente? Tú que estás aprendiendo, ¿quién te está enseñando a ti? Porque la enseñanza va acompañada siempre. Nuestro Señor Jesús lo dijo: mirad los frutos del árbol. Tú no mires nunca en una vida lo que te dice. Mirad los frutos del árbol y sabéis el árbol como es. Por eso, como no hay profundidad, el niño quiere estudiar esto, pero cuando viene el esfuerzo, cuando viene la tarea, el niño se echa para atrás. Sin darse cuenta que todo tiene un sacrificio en esta vida. Todo en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús más todavía. Porque tenemos que adquirir. Tú nada más que dile al Señor: yo quiero ser esto delante de ti, Señor.
y el Señor te lo va a dar. Pero el Señor empieza a derramar las semillas que te van a ayudar a alcanzar eso. Pero si tú la tiras entre pedregales, si esta tierra no está preparada porque está ahogada en las cosas del mundo, porque el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando tú vas adquiriendo una buena tierra, vas comiendo una buena semilla, y Dios quiere hacer grandes propósitos en ti, viene un tiempo de prueba y de aflicción. Y cuando viene la aflicción por causa de la palabra, ahí viene el tropiezo. No me digan que no, en esta casa yo lo he escuchado muchas veces. Gente que empiezan a servir al Señor, desde que sirvo al Señor, el enemigo está detrás mía golpeándome y empiezan a retroceder. Como dándole valor al enemigo. Pero si tú tienes uno que va contigo, es Cristo Jesús, ¿por qué dudó en tu corazón, como dijo Jesús a su discípulo? ¿Por qué dudaste? Cuando venga la persecución por causa de la palabra, tropezaste. Entre espinos crecieron y se ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y se hace infructuosa, no tiene frutos. Vino el enemigo, cuando ve que tu camino es direccionado, ahí cuando vienen las pruebas, te pone el mejor trabajito, la mejor situación, en el momento que te has sacado del camino y te va a dejar. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Señor lo identificó, Él vino a robar, a matar y a destruir. Ese va a ser sus caminos. Sigue al Señor. Todos los caminos que haga tener son prosperados. Amén. Y eso no se cae. Ahora viene la buena tierra, al cual 100, al cual 70 y al cual 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, entiende lo que está diciendo nuestro Señor, está dando frutos y produce a 70, a 30 y a por uno. Vemos que en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, en la buena tierra y el que recibe la buena semilla y la incorpora dentro de sí, que la va aplicando, hoy me ha dicho mi Jesús que cambie. Mañana escucho la palabra y tengo que caminar por aquí. Eso es andar en la fe, eso es andar en el Espíritu del Señor. Y ahora empieza a ver la obra del Señor y empieza en su vida a ver frutos. Pero si yo no tengo frutos en mi vida, es todo lo contrario. No oigo, no entiendo, no disfruto, ni a por ciento por uno, menos a 70 y menos a 30 por uno. Por eso muchas personas, es como la mujer encorvada, 28 años encorvada. Qué lástima estar en una iglesia y ver las bendiciones de otros. Y yo quedarme siempre estoy en un desierto. Y creo que el Señor tiene algo conmigo. El Señor no tiene nada contigo. Tiene con tu camino, con tu corazón. Porque tú vienes a ser aquí transformado, cambiado, direccionado. Cristo nos ama tanto que siempre viene a despertarnos, siempre viene a enamorarnos y a enamorarnos de Él. Su palabra, el que permanece en el fuego de la palabra constantemente, sí o sí va a dar fruto su tiempo. Por eso nuestro socorro viene de lo alto.
si ya está aquí, es reconocer que quizá, Padre, no soy la tierra ahora mismo que te agrada, pero sé en ti, tú vas a ser mi labrador. Yo me voy a dejar labrar por ti. La tierra está dura y apermazada, porque me han hecho mucho daño en el mundo, porque he vivido muchas cosas, pero tú la vas a ablandar. Porque la tierra, para absorber el agua, lo primero que hace es el labrador, labrarlo, sacar los buenos terrones, apermazar esa tierra para que pueda profundizar el agua y la semilla. Eso es lo que hace nosotros. Por eso, la actitud con la que nos acerquemos nosotros va a depender mucho. La semilla siempre va a venir llena de fruto. En Isaías 55, 11, 13, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No vendrá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envíe. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipreses, y en lugar de ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, nunca será arreglada. Como nuestro camino de espino lo transforma nuestro Señor, porque su palabra lleva un fruto en sí y es prosperada siempre a lo que sea enviada. Entonces nosotros tenemos que hacer esa buena tierra, que aceptamos a nuestro Señor. Punto C, alimento espiritual. Sabemos que el alimento espiritual que se dio en aquel tiempo era una comida, pero detrás de la comida había una enseñanza, que era que un pueblo en un desierto dependiera de nuestro Señor. Tuvo que quitarlo. Porque aquí nosotros, bueno, si el Señor, aquí en la ciudad tú vas a la tienda, si no vas a tu hermano, vas a tu abuela, pero si el Señor te apartara de donde todo es que descansa tu corazón y te lleva a un lugar sólido, alejado, árido, y tu boca tuviera seco. Y la única herramienta que tú tienes para comer y beber es la oración. Y la única herramienta que tú tienes para sobrevivir es tener una intimidad con nuestro Señor. Porque como yo me cubro mis necesidades, como yo me cubro mis faltas, pues yo a veces mi actitud declara que no tengo necesidad de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios necesita tener esa enseñanza, una dependencia total y genuina a nuestro Señor. Presentarle cada día las necesidades que tenemos. Entonces el pan no solo era natural, sino era un pan espiritual que tenía un trasfondo y tenía un reino en sí, que es lo que el Señor quiere que nosotros saltemos. Porque si tú solo ves el pan, es como cuando entró mi Cristo en Jerusalén. Si solo ves el burro, hay gente que se fija en el burro. En aquella época había gente que decía, si el que tenía que venir, el Mesías, tenía que venir en un caballo blanco como guerrero, no veían el mensaje. Nosotros tenemos que ver el trasfondo de las cosas. Hoy los burritos somos nosotros. Y quien va encima de nosotros es nuestro Señor Jesús. Seguramente el burrito se sentiría al entrar, pero el burrito sin Jesús no es nada. Y nosotros sin Jesús somos nada. Por eso tenemos que entender que hay un alimento espiritual que se está derramando en nuestras vidas. Y ese se llama Cristo Jesús. En Juan 6, 25 al 40, dice: Jesús es el pan de vida. Y hallando al otro lado del mar, dijeron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le digo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan para saciarlo. Aquí vemos hay personas que no entienden el trasfondo de la palabra y nada más que buscan en el Señor un beneficio.
buscan un pan natural. Pero ahora viene nuestro Señor y dice, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le he enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal que haces tú para que veamos y creamos? ¿Y qué obra hacen? Nuestros padres comieron el pan del desierto, como está escrito, ¿ves? Ellos comieron el pan natural, Dios nos sustentó. Pan del cielo les dio, Dios da a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos este pan. Y ahora escuchemos estas palabras, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo suscite en el día postero. Amén. Pero en el 27, que lo he saltado para que entendamos la palabra, habéis visto las señales, sino porque comí el pan y os hacéis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Hay una comida que es la que debemos trabajar, que no es la natural, es la que no perece, y es la que nos da nuestro Señor Jesús a través de su bendita palabra. Jesús exhorta aquí que hay gente que lo sigue por un pan y otros lo están siguiendo por otro, y Jesús nos enseña en su palabra que aquí el leproso, los 10 le siguieron por una sanidad, pero solo uno se dio la vuelta en gratitud. Jesús le dijo a estos hombres, ustedes el pan que no lo dio Moisés, lo dio mi Padre, pero muchos seguí por el pan que os sacia. Pero porque no entendéis, no estáis entendiendo el trasfondo de la palabra, ni entendéis el rema. Por eso vuestras vidas no son transformadas ni cambiadas. Porque venís aquí a Dios a sustento. El día de las palabras estaba Jesús sentado. Y también le dijo eso a sus discípulos. Esta gente están aquí porque son socios de pan. Por eso les predico en palabras, para que viendo no entiendan. Y para que oyendo no oigan. Pero ustedes sí os voy a conocer el reino de los cielos. Entonces había un pan que ellos buscaban, que era del pueblo, y había un pan muy diferente que estaban buscando los discípulos de Jesús. Entonces ahí hay una tierra que nos identifica de qué tierra somos, de los que estaban allí o de los que están siguiendo a Jesús. Porque los que estamos siguiendo a Jesús no venimos por el pan que nos sacia. Venimos un pan que es por su bendita palabra, venimos a recogerlo diariamente. Venimos en su búsqueda, tenemos una dependencia de nuestro Señor Jesús. Trabajar por el pan que no perece, por eso trabajamos nosotros. Nos congregamos para recibir ese pan, nos alineamos, entonces nos ponemos en sus manos. Ya no hago yo lo que yo quiero, sino voy a ser transformado por el poder de Jesús. Y cada día me pongo más a su palabra para que Él martillee mi corazón, que es malo. Y si dice la palabra, incluso si te sientes grande, ten cuidado. Cuídate de no caer. La dependencia en Jesús siempre, desde que nace en Cristo Jesús hasta que nos vayamos en Cristo Jesús. A veces sabemos 4 versículos y digo, más sabía el diablo. Ese sí ha visto a Jesús cara a cara. Nosotros no podemos dejarnos engañar porque tengo un poco conocimiento de la palabra, sumisión a la palabra.
Yo declaré a mi Señor como mi dueño, mi Salvador, mi Maestro. Y yo soy un discípulo. ¿Dónde quieres que estés tú, mi Jesús? Allí voy a derramar mi palabra, allí voy a derramar mi pan. Allí quiero que te congregues. Porque yo constituí apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para la edificación de mis santos. Yo constituí una casa, que nadie te engañe, que nadie te saque de redil. Que ningún saltador va a entrar por ninguna puerta, solo los que entran por medio de Cristo Jesús. Por eso hay que tener el oído bien atento. Hoy la gente se quiere alimentar sola. Tú no puedes hacer eso. Tú puedes alimentarte en la misma línea de Jesús, donde se derrama el pan, donde se derrama la bendición. Primera de Corintios 10, 3, 5. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cristo en el desierto. Pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. Primera de Corintios 10, 3, 5. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Tú crees que tú aquí en el Cristo Jesús puedes quedarte postrado en un desierto? Si pasó en aquella época, puede pasar ahora. Si tú no disiernes el pan que estás comiendo, si tú no te haces una buena tierra, y tú eres una tierra de pedregales, de infructuosa, de que no sabes lo que quieres, lo mismo que dejó que el pueblo dice que él iba con ellos, y la misma leche espiritual, y los mismos conocimientos se derramó allí. Pero en algunos no se agradó su corazón, dice la palabra, y los dejó allí en el desierto. No llegaron a ver la tierra prometida. Por eso hay cristianos que se pueden quedar viviendo en Cristo Jesús en un desierto y otros adquieren a ver la tierra prometida. Y todo va a depender de la dureza de la tierra. Porque la palabra nos enseña que ellos tuvieron 40 años estando en la tierra a 3 días por la dureza de su corazón. La tierra dura. Que no dejan al labrador que escarbe. Que no le deja que la palabra profundice, que no obedece. Oye, tú ya no tienes salida, te he dicho por allí, y ve al hermano y a la hermana para allá, es por aquí, y ve para allá. Pues nada, sigue. De tu otra vida, Cristo Jesús obrando, transformándose, cambiando, y tú sigues en tu dureza de corazón 40 años y en el desierto. Oye, que ya Josué ha pasado a la tierra prometida, todavía estás aquí. No te estás quedando un poquito atrás. Punto D era una señal. El pueblo le preguntaron esto. Es una pregunta que fue respondida por Jesús. Dice, porque le preguntaron qué es esto cuando vieron el mar. Y era una señal. En Juan 6, 48, 51, yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que en él come no muera. Juan 6, 48, 51. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Ya no es el pan de antes. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hoy en la alabanza hemos estado glorificando al Señor, pero hemos entendido que nosotros ahora estamos comiendo del cuerpo de Cristo. Un cuerpo que yo tengo que definirlo correctamente
para entender la palabra y para adquirir madurez. Un cuerpo que se entregó no por lo que yo no había hecho, sino por los delitos que yo había hecho, por mi maldad. Había un decreto contrario en contra de mí, acusatorio, pero hoy como de ese pan, hoy como de ese cuerpo. Hoy mi Cristo Jesús me dijo, quédate ahí, que lo que tú has hecho lo voy a pagar yo. Y fue a la cruz, y no solamente entregó su cuerpo, porque en ilusiones podemos hacer cosas, pero él fue obediente hasta la muerte. Incluso con temor, porque estaba hecho hombre, él se hizo siervo, estaba él. Que pase de mí esta copa, Jesús. Que pase de mí esta copa, Padre. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y ahí triunfó y le quitó las llaves a la muerte. Porque llevó todo nuestro pecado a la cruz. Por eso la cruz era para gente más aborrecida, para los mayores delincuentes. Por eso nuestro Jesús fue visto como eso, como un delincuente. Era un cordero sin mancha. Pan de noble nos dio de comer. Pan de noble nos da de comer cada día. Entendiendo y discerniendo que es el cuerpo, que es la sangre, y que es el pan que se derrama cada día. Nosotros tenemos que ser como en Hechos 8, 25, 40. Como hemos dicho antes, aquí vemos a Felipe, escucha a un hombre hablando de un pasaje de Isaías, y él se entromete entre medio y le dice que si está entendiendo y comprendiendo lo que está leyendo. A veces nosotros, a través de la palabra, cuando se derrama el pan, te entra a decir a la vida, ¿estás entendiendo lo que Cristo Jesús te quiere decir hoy? ¿Te estás preparando para hacer esa buena tierra y poder recibir de la bendita palabra? Y dice ese hombre que lo hizo pasar, qué bonito es que nosotros hagamos pasar, que no nos callemos. Hay un mensaje en el mundo que dice, más vale una corona que 100, ¿no? ¿A que sí? El Señor siempre quiere... yo creo que una de las cosas que me han aliado más con el Señor y me están salvando más mi vida, ya me lo dicen de pequeño, ¿qué preguntón eres? ¿Qué preguntón eres? Y yo siempre he sido muy preguntón. Soy y sigo siendo muy preguntón, y pregunto, y cuando no le pregunto al Señor en mi casa, en los estudios, y me lleva para acá, y me lleva para acá, tengo que coger libros de concordancia, tengo que coger... A veces estoy allí que ya parece una biblioteca, pero porque siempre una pregunta en mi interior. Y mis preguntas, sin darme cuenta, hoy me he maravillado yo en el Señor, mis preguntas me están saciando ese pan. Y sin darme cuenta, dice, como dice la palabra, trabajar por este pan, no trabajéis por el otro. Por eso, ¿cuál es el pan por el que tú trabajas? Lucas 19, del 1 al 25. Esta es la actitud que quiere el Señor mostrarnos hoy. Para recibir un pan verdadero, para hacer una buena tierra, tenemos que tener una actitud en nosotros. Aquí vemos el pasaje de Jesús y Zaqueo. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Era un republicano, un hombre del taco. Pero dice que cuando vio a Jesús pasar, cuando vio que Jesús ¿qué hacía? Correr. Nosotros a veces nos dicen, hoy he venido de la iglesia y corremos, pero para el lado contrario. Hay un discernimiento en el corazón que se posa el enemigo dentro de cada vida, que yo no lo veo, pero Jesús sí te está viendo en tu casa. Hay una pesadez, mala tierra. Debes de entregar tu vida a Jesús, para que seas bien agradable. Ese hombre no dudó
sino que sabía quién estaba pasando ahí, sabía el pan que estaba pasando por ahí, sabía el pan que se iba a derramar, y era el momento de ser liberado, el momento de ser sanado. Dice que corrió, que era chiquinino, y dice que se subió un árbol sicomoro, ¿no? Sicomoro. ¿Sabía ese árbol? Ese árbol era un árbol inmundo. El sicomoro era un árbol que era inmundo, que la gente más pobre comía de él. Por eso la gente, la sociedad, era como para los pobres. Para el que no tenía dinero, que comía de ese fruto. Pero sin embargo, ese hombre se desvistió de toda su grandeza. ¿Cuándo nos vamos a desvestir ya? Si es como dice la palabra en Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea: estáis desnudas, no pensáis en vuestro corazón que no tenéis necesidad de Dios. Pero ese hombre sí entendió que tenía necesidad de Dios. No le importó que le miraran uno, que le miraran otro, sino que tengo aquí, y este árbol, a ese árbol se subió. Y ahí es cuando Jesús lo miró, en la humillación. Saqueo, baja para abajo. Hoy es necesario morar en tu casa. Hoy es necesario traerte el mensaje de vida eterna. Hoy está preparada la tierra. Hoy es la hora de la transformación. No le dio tiempo Jesús a predicarle. Si cuando estaba con Jesús fue Saqueo, el que se transformó, la tierra nueva, porque lo que es robado había de volver por cuadriplicado, y hubo una transformación, un cambio, y adquirimos una vida nueva, adquirimos el pan con Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere Cristo Jesús en esta tarde. Ponte de pie, hermano. Y como ha empezado el estudio, esta tarde, ¿qué es hermana? Yo te digo aquí esa pregunta en tu corazón, porque hermanar es simplemente dejar que Cristo llegue a nuestra vida para ser transformado y cambiado a través de su bendita palabra. Te damos la gloria y la honra, Padre, en esta tarde, mi Señor. Mira nuestras vidas, Señor. Queremos seguir aprendiendo, Señor, que es ese pan, Señor, verdadero, Padre, que eres tú. Te conocemos, Padre, pero no solamente queremos quedar en conocerte, Señor, sino que queremos saber más de ti, Padre. Queremos trabajar para ese pan que salta para la vida eterna, Padre, para ese pan que no se lo va a venir el ladrón a llevárselo, Padre, sino que va a edificar en el reino de los cielos, Padre. Por eso, haznos entender y comprender, Padre, para que nuestras vidas sean transformadas en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos, sigue haciendo tú la obra, Señor, en este lugar, en Marbella, Padre, y sigue trayendo vidas y vidas a ti. Hazme, Padre, ese vaso que a ti te agrada, Padre, para llegar a otras vidas. Que yo no esté delante de ti sin menear los dones, Padre, sin ser un árbol sin fruto. El único árbol que está cerca de tú sin fruto lo maldeciste. Me acerqué a ti y no llevaba fruto, y maldició ese guerrero. Que no nos pase eso en el santísimo nombre de Jesús, por no discernir el maná que comemos. Te damos la gloria y la honra, Padre, por tu palabra y por tu enseñanza. En el poderoso nombre de Jesús.